Buen día, jóvenes. Vamos a ver el movimiento mecánico y el MRU. Presta atención. Una persona observa el movimiento del auto, fíjate, y lo ubica en una posición que vamos a determinar inicial. El auto se desplaza, ¿sí? Y está cambiando de lugar continuamente. Esto quiere decir que ahora va a tener una posición diferente, una posición final. A esta situación, cuando el cuerpo está cambiando continuamente de posición, se le denomina movimiento mecánico. Así de sencillo, jóvenes, ¿no? Entonces, veamos algunos ejemplos para poder identificar lo que estoy mencionando. Cuando tú pateas un balón, el balón pues está cambiando de lugar, está cambiando de posición. Por lo tanto, si ha cambiado de posición, tiene un movimiento mecánico. Veamos otro ejemplo. Un teleférico. El teleférico, observa, está cambiando de lugar, está cambiando de posición. Por lo tanto, si el teleférico cambia de posición, ha tenido movimiento mecánico. Entonces, cualquier cuerpo que modifique su posición, que pueda cambiar de posición, ¿sí? Continuamente, entonces diremos que tiene movimiento mecánico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Tenemos que analizar cuáles son los elementos del movimiento mecánico que me van a permitir describir mejor lo que yo voy a observar. Fíjate, voy a analizar el movimiento de la pelota. La pelota se mueve de esta manera. Entonces, a partir de ahora, aquel cuerpo que tenga movimiento mecánico, cualquier cuerpo que tenga movimiento mecánico, que puede ser una pelota, un avión, una persona yendo de un lugar hacia otro, un animalito caminando por ahí también, ¿eh? ¿Sí? Todo aquel cuerpo que tenga movimiento mecánico le vamos a llamar móvil. Entonces, el móvil es aquel cuerpo que describe el movimiento mecánico. Pero fíjate que acá esta pelota ha dejado una especie de huella, fíjate, ¿no? Esta línea punteada acá, ¿no? Y todos los cuerpos cuando se mueven pasan por algún lugar. Entonces, si dejaron una huella todos los cuerpos, esa huella se podría medir, pero esa huella además tiene un nombre, trayectoria. Ese es el nombre que se le da a la línea descrita por el móvil en su movimiento. Trayectoria. Esta esta trayectoria se puede medir. Cuando medimos la trayectoria, que a veces resulta fácil y otras complicada, se le denomina recorrido. ¿Cuándo es fácil? Cuando es una línea recta. Cuando es complicada, cuando es curva. Por ejemplo, la trayectoria para ir de Lima hacia Huaral, ¿no? Pasa por las curvas de Pasamayo. Esas trayectorias son curvilíneas, ¿no? Entonces, pero se puede medir. Pero también a veces nos interesa solamente el punto inicial con el punto final. Y tengo que unir, salió de un punto y llegó hasta su destino. Ese vector que aparece ahí tiene el nombre de desplazamiento. Obviamente el vector solamente une el punto inicial con el punto final. ¿Se puede medir cuánto mide? ¿Se puede medir el desplazamiento? Sí. A esa medición se le llama distancia, conocido también como el módulo del desplazamiento. ¿Ya está? Veamos entonces ahora los tipos de trayectoria. Existen eh, dos grandes grupos. ¿Ya? Los denominados trayectorias curvas o curvilíneas y las otras denominadas trayectorias rectas o rectilíneas, ¿sí? Son los grandes grupos. Nosotros en los movimientos vamos a empezar precisamente por las rectilíneas, ¿ya? Entonces, veamos ahora una diferencia entre lo que es el recorrido y la distancia. Veamos el movimiento de esta esfera. Se mueve de manera horizontal y luego vertical. ¿Qué pasaría si me piden el recorrido? Para el recorrido voy a determinar lo siguiente. Fíjate, primero se movió de manera horizontal, dejó esa huella. Luego subió de manera vertical, también dejó esa huella. Medimos eso. De manera horizontal es 4 y de manera vertical es 3. Entonces el recorrido es medir eso. 4 más 3. ¿Cuánto sale? Pues 7 metros. Facilito. Ahora determinemos eh, cuánto es la distancia, ¿no? Para determinar la distancia tengo que unir el punto inicial con el punto final. Y fíjate, es esa línea roja. Entonces observo que ahí se está formando un triángulo y ahí podemos usar el teorema de Pitágoras. Sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. La raíz de eso es raíz de 25. Por lo tanto, eso me sale 5 metros. Nota la diferencia entre recorrido y distancia. Nota la diferencia entre recorrido y distancia. Otro ejercicio para poder ver esta parte, diferenciarlo. Tenemos el auto y el auto se desplaza, fíjate, de manera horizontal, luego se va hacia abajo, luego vuelve a doblar, ¿sí? Y se mueve otra vez de manera horizontal, vuelve en este caso a doblar y ahora se mueve otra vez de manera vertical. Si me piden el recorrido, es solamente medir todas estas distancias que aparecen acá.
Entonces sería 100 más 150 más 100 más 150. Todo eso me da 500. Eso ha sido el recorrido. Pero si me pidieran el módulo del desplazamiento, es decir, la distancia, nosotros primero tendríamos que unir el punto inicial y luego lo uniríamos con el punto final, que saldría esta línea roja. Entonces, medir eso, nosotros tendríamos que determinar que primero esta cuadra mide 100 y esta otra cuadra mide 100. Por lo tanto, la distancia sería la suma de 100 más 100, entonces sería 200 metros. Mira la diferencia nuevamente, recorrido 500 metros y distancia 200 metros. Vamos a determinar ahora una magnitud sumamente importante, que es la velocidad. Si tenemos una trayectoria recta y tenemos un auto, podremos notar que el auto, ¿sí?, se ha desplazado cierta distancia, pero ha utilizado cierto tiempo, ¿no?, a la hora de desplazarse. Fíjate, entonces la relación entre lo que avanza y lo que se demora es lo que se denomina, en lo que se denomina velocidad. Lo que avanza es la distancia y lo que se demora es el tiempo. A esa relación, a esa división se le llama velocidad. De manera formal podemos decir que la velocidad es la magnitud vectorial encargada de medir la rapidez con la que un cuerpo cambia de posición. Yo particularmente me quedo con lo último, ¿no? Con esta parte que dice la relación entre distancia versus tiempo, ¿no? Es decir, lo que avanza entre lo que se demora. Matemáticamente sería D entre T. Y esto en este caso nos da los metros por segundo. Pero acá hay que hacer una diferencia importante, mira, importante. A veces nos van a preguntar la velocidad media. Y cuando me hablan de velocidad media es una magnitud vectorial que mide, ojo, el desplazamiento sobre el tiempo, desplazamiento sobre tiempo, ¿sí? Y luego me van a decir la rapidez media, que es una magnitud escalar y mide el recorrido, ojo, recorrido sobre tiempo. Fíjate, dos cosas diferentes, ¿ah? Velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo y la rapidez media es el recorrido entre tiempo. Por eso tenemos que diferenciarlo bien. Veamos en un ejemplo esto. El cuerpo, al ir desde A hasta D, se demora 2 segundos. Ahí, fíjate. Entonces, y hace esto. A ver, primero va desde A hacia B, luego baja hasta C y luego se va hasta D. Mira, podemos determinar las dos cosas acá. Primero, cuánto ha recorrido. Sería 2 más 2 más 2 sería 6 metros. Pero también podemos establecer cuánto se ha desplazado, que sería la flecha roja, ¿no? Medir esa flecha roja, que como sabemos es 2. Por lo tanto, la distancia vale 2. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tenemos esto, ya podemos determinar ambos elementos que están acá, velocidad media y rapidez media. Fíjate, podemos decir acá, velocidad media tengo que medir cuánto vale este vector rojo, que sería en este caso, esa medida vale 2. La distancia es 2 entre 2, me sale 1 metro por segundo. Pero si quiero la rapidez media, utilizo el recorrido, que es 6, entre el tiempo, que es 2. ¿Cuánto me sale eso? 3 metros por segundo. Entonces, fíjate, la velocidad media tiene de módulo 1 metro por segundo y la rapidez es de 3 metros por segundo. ¿Sí? Cuidado ahí. Veamos otro ejemplito. Si el tiempo que demora la esfera en ir desde A hasta C es de 2 segundos, ¿sí? A ver, veamos precisamente la rapidez media y la velocidad media. A ver, veamos, primero va desde A hasta B, luego desciende hasta C. Entonces determinamos el recorrido, es fácil, 4 más 3, en este caso sería 7. Y si queremos la distancia, tendremos que medir esta flecha roja, que por la geometría del problema es facilito, ¿no? Estamos en un triángulo de 3, 4, la distancia sería 5. Muy bien. Ahora, quiero la velocidad media, que es la distancia, ojo, entre el tiempo. Sería 5 entre 2, 2,5. Pero si me piden la rapidez media, ¿sí? Sería entonces 7 entre 2, que es 3,5. Ojo, muchas veces me van a pedir el módulo de la velocidad media, ¿sí? Que por eso estoy usando la distancia. Bien, pasaremos entonces a resolver algunos ejercicios de tu libro. Atentos, por favor. Bien, jóvenes, vamos al desarrollo de las preguntas en la página 43. Esto corresponde a el test de aprendizaje.
Mencionábamos que la página es la 43. ¿Sí? Bien, ahí está. Fíjense, vamos a empezar con el desarrollo de las preguntas y me dice, si una hormiga hace el recorrido desde A va hasta B, luego C va hasta C y finalmente hasta D, quiero determinar el módulo del desplazamiento. Bueno, lo primero que nosotros tendríamos que determinar acá sería la forma en la cual se ha movido. Entonces, a ver, primero me dice que va desde A hacia B. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más grande para que se pueda notar. Desde A hasta B, luego desde B hasta C y finalmente desde C hasta D. Ese es su recorrido. Ya, pero a mí no me están pidiendo el recorrido, fíjate, a mí me está diciendo el módulo del desplazamiento. Eso me está pidiendo. Y tengo que recordar que el módulo del desplazamiento no es otra cosa que la distancia. Eso es lo que me están preguntando, ¿sí? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, yo necesito determinar primero cuál es el desplazamiento y luego medir ese desplazamiento, ¿no? Recuerda que el desplazamiento es un vector, ¿sí? Es un vector. Entonces, que une el punto inicial, que sería este, con el punto final, que sería este. Entonces, vamos a unir eso. Ahí está. Este vector rojo es precisamente el vector desplazamiento. Ahora, yo quiero saber cuánto mide ese vector desplazamiento y creo que eso resulta fácil porque esta distancia entre A y D es el lado de ese rectángulo que vale 24. Por lo tanto, la distancia, ¿no? Que es el módulo del desplazamiento, es igual a 24 metros. Ahí está. Esta sería la respuesta para esta primera parte. Vamos a la pregunta número 2. Me dice, una hormiga hace el recorrido A, B, C, D y se detiene. Pasa a calcular nuevamente el módulo del desplazamiento. Es similar al problema anterior, solamente que con datos diferentes. Entonces empezamos. Sabemos que parte del punto A, se va hasta B, luego hasta C y finalmente hasta D. Ese es su recorrido. Pero su desplazamiento, como lo habíamos dicho en el ejemplo anterior, va a ser desde el punto A hasta el punto D. Partió del punto A y finalmente llegó al punto D. Este vector que aparece acá es el que yo necesito medir. Y fíjate, la medida está por aquí, ¿no? Esta es la medida, 8 metros. Quiere decir entonces que si nosotros determinamos aquí la distancia, que es el módulo de desplazamiento, esto va a ser igual a ¿cuánto? A 8 metros. Ahí está. Nuevamente, este problema fue bastante sencillo. ¿Sí? Vamos a otro ejercicio. ¿Ya? Otro ejercicio. Pregunta 3 y 4. La pregunta 3 dice, si una persona realiza una caminata desde A hasta F, ojo, desde A hasta F, quiero calcular el módulo del desplazamiento. Ojo, mira, la caminata es la siguiente. Sale del punto A, pero primero llega al punto B, luego se va hasta C, luego hasta D, baja hasta E y finalmente llega hasta F. Eso es lo que realiza. Esa es su caminata, ¿no? La parte B. Ahora, pero tú no quieres eso, tú quieres unir, o en todo caso tú quieres el módulo de su desplazamiento, que ya sabemos que el módulo de desplazamiento simplemente se encarga de unir el punto inicial de donde salió, desde acá, desde A, hasta el punto final, que en este caso es F. Quiero medir esto. Ujú. Eso es lo que tengo que medir. ¿Ya está? Entonces, si yo quiero medir esto que para nosotros va a ser la distancia, tengo que hacerlo. Pero ¿qué sucede? No me está diciendo ahora directamente cuánto vale. Entonces acá sí tengo que hacer alguna operación adicional. Lo que nosotros sabemos aquí, fíjate, lo que nosotros sabemos aquí es lo siguiente, que desde C podemos trazar esta recta y acá también, fíjate, toda esta distancia sí se conoce.
esa distancia es igual que esta que aparece por acá. Entonces, esa distancia sería igual a ¿cuánto? A 7 metros. ¿Qué otra cosa sabemos? La otra cosa que también sabemos es que este nivel que aparece por acá también se conoce, ¿sí? Esta parte que está por aquí. Este nivel que aparece por acá va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual en este caso a 4 metros. Y creo que con eso ya podemos determinar cuánto vale la distancia, ¿no? Entonces, la distancia va a ser en este caso más sencilla. Se obtiene restando, ¿no? Los valores anteriormente descritos. Va a ser entonces 7 menos 4. Por lo tanto, la distancia que estoy viendo ahí va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 3 metros. 3 metros. Y esta sería la forma para solucionar esto. ¿Está bien? Ahora vamos a la pregunta 4. En la pregunta 4 me dice que va también desde A hasta D, pero fíjate ahora. Lo que me están pidiendo ahora es el espacio recorrido. En otras palabras, esto es lo que yo necesito, el recorrido. ¿Ah? Vamos entonces a proceder a la solución. Sabemos que partimos de A, nos vamos hasta B, seguimos hasta C y finalmente bajamos hasta D. Eso es lo que ha recorrido. Entonces, para el recorrido, ojo, tenemos que decir lo siguiente. Es los lugares por donde se ha movido, ¿no? Entonces, primero fue desde A hasta B. Luego, y ahí lo voy a sumar, ha sido desde B hasta C. Y finalmente ha ido desde C hasta D. Ahí está. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver acá es E igual a qué. AB, esta parte vale 6, ¿no? Más BC vale 8. BC vale 8. Más, en este caso, CD. CD vale 6. Ahí está. Por lo tanto, E va a ser igual a ¿cuánto? 6 más 8 más 6. ¿Cuánto nos sale eso? Nos sale 20. 20 en este caso, metros. Ahí está. Esta será la solución de estos dos problemas, de la pregunta 3 y 4. Continuamos. Acá está. Fíjate, ahora lo que nosotros queremos es la velocidad media desarrollada por el móvil, ¿sí? Recuerda entonces lo que nosotros habíamos determinado como velocidad media. Para la velocidad media, que es una magnitud vectorial, se había indicado, necesitamos el desplazamiento, ¿sí? Necesitamos el desplazamiento dividido entre el tiempo, ¿ya? Eso es lo que necesitamos. Y cuando queremos la rapidez media, ahí necesitamos el recorrido entre el tiempo. Ojo, ojo ahí. Entonces, vamos por partes. Primero me está pidiendo la velocidad media. Entonces, para la velocidad media yo necesito determinar cuál ha sido el desplazamiento. Recuerda, es el punto inicial que va a ser el punto A hasta el punto final que es el punto B. ¿Sí? Porque hasta ahí llego. No interesa por dónde ha ido, solamente punto inicial con punto final. Entonces va a ser este vector rojo que aparece ahí. ¿Sí? Ese vector rojo. Entonces, tendríamos que medir cuánto mide este vector rojo. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces sabemos que viene desde ahí hasta esta parte. Entonces, medir esa longitud del vector rojo es lo que, digamos así, es lo más importante ahora. Entonces, ¿cuánto vale? Fíjate que acá es 4 y 4 en este triángulo y acá es 60, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, aquí rápidamente nosotros podríamos decir que si esto es 60, esto también es 60 y esto también es 60. Se formaría un triángulo equilátero, donde esta parte de acá que se desconoce es igual a 4, ¿no? Por la geometría del problema. Entonces ahora sí, ¿no?
podemos determinar cuánto vale la distancia. La distancia sería igual a ¿quién? Que es lo que yo voy a necesitar. 6 más 4 más 10. 6 más 4 más 10 va a ser igual a 20. Ah, mira. Entonces, cuando yo quiero el módulo de la velocidad, que es los valores, ¿sí? Voy a determinar lo siguiente, ¿no? A ver, módulo de la velocidad. Ahí está. ¿A qué va a ser igual el módulo de la velocidad? Va a ser igual a la distancia, que es 20, dividido entre ¿quién? Dividido entre el tiempo, que fíjate, acá está, es 4 segundos, entre 4. Por lo tanto, el módulo de la velocidad, ahí está, va a ser igual a cuánto esa división, que está bastante sencilla. 20 entre 4, 5. 5 metros por segundo. Ahí estará, 5 metros por segundo. Eso en cuanto a la velocidad media. Pero ahora nos vamos a la rapidez media. Recuerda que la rapidez media se determina, ¿sí? Se determina por los lugares por donde ha transitado el cuerpo. Entonces, fíjate, salió de acá, se fue hasta aquí, ¿no? En la parte verde, luego subió hasta ahí, bajó y finalmente desde ahí llegó hasta B. Toda esa parte verde es lo que ha recorrido. Entonces acá podemos decir, el recorrido ha sido todo lugar de donde ha transitado. Primero se movió 6 metros, 6. Luego subió por la pendiente del triángulo, 4 metros. Luego descendió por la otra pendiente del triángulo, descendió 4 metros también. Y finalmente se fue de manera horizontal a la derecha 10 metros. Eso es lo que ha recorrido. Por lo tanto, su recorrido, ¿cuánto es? 6 más 4 más 4 más 10. ¿Cuánto me quedaría? 24. Esto es su recorrido. Con esto yo podría determinar rápidamente su rapidez media. La rapidez media va a ser el recorrido, que es 24, dividido entre el tiempo, que es 4 segundos. Entonces, esta rapidez media, ¿sí? Esta rapidez media va a ser igual entonces a ¿cuánto? 24 sobre 4 va a ser igual a 6 metros por segundo. Ahí está. Ahí está. Entonces nota la diferencia, ¿no? Entre la velocidad media y la rapidez media. Vamos a la pregunta siguiente. Me dice, quiero calcular los módulos de la velocidad media. Este no es pregunta 8 por si acaso, ¿sí? Ahí ha habido un error. Me dice, determina los módulos de la velocidad media y la rapidez media desarrollada por el móvil. Aquí. Muy bien. Entonces, primero, módulo de la velocidad media. Acá tenemos el concepto, entonces, al igual que en el problema anterior, necesito determinar el desplazamiento, ¿sí? Y el desplazamiento no será otra cosa que el punto inicial que saca en A hasta el punto final que saca en B. Este será mi desplazamiento. ¿Está? Entonces, lo que en realidad quiero hacer es medir esta parte que aparece por aquí. ¿Está? Eso es lo que necesito medir. Entonces, esa distancia que yo necesito medir, la tengo que hacer, la tengo que realizar. Vamos entonces a hacerlo. A ver, esa distancia, fíjate acá, el triángulo, igual que el triángulo anterior, acá es 60 grados, 60 grados, entonces obviamente acá también es 60 grados. Por lo tanto, todos los lados miden 9. Este lado en particular también mide 9 metros. ¿Sí? Entonces, la distancia es 9 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Si quiero el módulo de la velocidad media, tendría que determinar la distancia, que en este caso es 9, dividido entre el tiempo, que por acá está, vale 3. Entonces, esto me sale igual a ¿cuánto? A 3 metros por segundo. Ahora queremos la rapidez media. Perfecto. Para la rapidez media tengo que usar el color verde y diré por dónde se movió el cuervo. Primero subió hasta aquí, luego descendió hasta aquí. Entonces, primero se movió ¿cuánto?
9 metros por este lado y 9 metros por este otro lado. Eso me quiere decir que su recorrido ha sido ¿cuánto? 9 más 9. 9 más 9. ¿Cuánto me sale eso? Pues eso es igual a 18 metros. ¿Sí? 18 metros. Eso es lo que se llama bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para calcular la rapidez media va a ser igual a ¿cuánto? Al recorrido, que es 18, dividido entre el tiempo, que en este caso otra vez es 3. Entonces, esa rapidez media nos sale 6 metros por segundo. Ahí está. Ahí está. Esa sería la respuesta para este otro ejercicio. ¿Mm? Nos vamos al siguiente. A ver, estos dos últimos. 7 y 8. Pregunta 7 y 8. Otra vez nos piden exactamente lo mismo. Módulos de la velocidad, en este caso media, y la rapidez media. Muy bien, como ya sabemos que necesitamos la distancia, acá lo vamos a hacer un poco más rápido. Ya está. Fíjate, punto inicial que está aquí hasta el punto final que está por aquí, ¿no? Tendríamos que medir todo este su desplazamiento. Tendríamos que medir todo eso. Nota que por aquí, esta pequeña distancia aquí no se conoce, pero si nosotros eh, observamos bien, vamos a saber que esta pequeña distancia de acá es 5 metros. Así que en realidad sí conocemos todo esto que necesitamos, ¿sí? Todo eso que necesitamos. Vamos a decir entonces que la distancia no es otra cosa que esa suma, ¿no? 5 más 5 más 8, ¿sí? 5 más 5 más 8. A ver, 5 más 5 más 8. Entonces todo eso nos sale, en este caso, 18 metros. 18 metros. Ahí está. Muy bien. Entonces, como tú quieres, como necesitamos la velocidad media, entonces lo que decimos, el módulo de la velocidad media, ¿no es verdad? Ahí está, para no confundir, ahí está. El módulo de la velocidad media sería distancia, que es 18, y eso lo dividimos entre el tiempo, que acá me indica que es 6. Muy bien, entre 6. Esa velocidad media tiene como módulo 3 metros por segundo. Ahí está, 3 metros por segundo. Muy bien, entonces lo que nosotros ahora vamos a hacer es, luego de eso, la rapidez media. Y para la rapidez media, lo que necesitamos es por dónde se ha movido. Fíjate, se fue acá 5 metros, subió 3 metros, se desplazó ahora 5, volvió a bajar 3 metros y finalmente se movió 8 metros. Todo eso es el recorrido. Entonces vamos a medir esa parte, ¿no? El recorrido. Entonces acá diremos, mira, el recorrido no es otra cosa que sumar lo que hemos descrito. Primero 5, luego lo sumamos con ¿cuánto? Con 3 que subió, más 5 que se desplazó de manera horizontal en la parte de arriba, más 3 que volvió a descender, y finalmente más 8. Ahí está, más 8. Esto sería lo que ha recorrido. A ver, ¿y eso cuánto nos sale? A ver, ¿cuánto sería? 24, ¿está bien? Claro, pues no. 24 metros. Ahí está. 24 metros es lo que ha recorrido. Entonces, aquí vamos a determinar su rapidez media. La rapidez media es entonces 24, ¿sí? Sería acá 24 dividido entre el tiempo, que en este caso es 6, mira, 6. ¿Cuánto nos sale eso entonces? Su rapidez media va a ser igual a ¿cuánto? A 4 metros por segundo. Ahí está, 4 metros por segundo. Esto sería para la pregunta 7. Y finalmente nos vamos a la pregunta número 8. En la pregunta 8 nos dice algo más sencillo, ¿no? Que determinemos el recorrido que realiza la persona desde A hasta D. El recorrido. Entonces, si queremos el recorrido, simplemente debemos decir por dónde se ha movido, ¿no? Partió de A, se fue hasta B. A ver acá. Vamos a hacerlo bien, ¿no?
Entonces, estamos diciendo partió de A, se fue hasta B, subió hasta C y finalmente hasta D. Todo eso ha sido su recorrido. Entonces, vamos a decir acá, el recorrido va a ser igual a ¿quién? Desde A hasta B hay 3 metros, más luego desde B hasta C, toda esta parte es 12. Subió 12 metros, más luego se movió de manera horizontal CD, que es 6 metros. Ahí está. Por lo tanto, E va a ser igual a ¿cuánto? A 3 más 12 más 6. ¿Cuánto nos quedaría eso entonces? 21. 21 metros. Ahí está. 21 metros. ¿Sí? Pero vamos a agregarle algo más. Imagínate acá, además, que de esto nos pidieran la distancia. Y la distancia, vamos a ponerla acá, ¿no? Y la distancia. El recorrido y la distancia. A ver, ¿qué pasaría si acá me pidieran la distancia? También. ¿Mm? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Sería más complicado? Bueno, lo que nosotros sabemos es que si nos están pidiendo la distancia, tengo que unir el punto inicial, ya está, que es este que aparece por acá, con el punto final que va a ser este. Entonces ahí tengo esa flecha roja. Uy, ¿y cómo hacemos acá? Pues mira, lo que tendríamos que hacer sería, dado que es una diagonal, y mira, por acá aparecen triangulitos, sería cuestión de medir, pues alguno podría decir, profe, lo mido hasta acá y luego desde acá hasta acá. No, pues acá lo más importante es medirlo en un solo triangulito. Lo que podríamos hacer sería esta situación, fíjate. Desde A voy a trazar una vertical, así más o menos, y luego desde D trazamos esto, ¿no? Fíjate, se forma eso. Vamos a sombrear un poquito. A ver. Y me sale, fíjate, este triangulito que estoy acá intentando sombrear, ¿sí? Este triangulito que aparece por acá es el que de repente me puede ayudar, ¿no? Y me va a ayudar en realidad a poder determinar lo que quiero, que es en este caso, este, ahí está, mira, ahí. Necesito solamente, como esto es la hipotenusa, ¿sí? Como esto sería la hipotenusa, esto es lo que yo necesito, ¿estamos de acuerdo? Esta es la parte que yo necesito, ahí, ahí. Esa es la parte que necesito, ese es D, la distancia. Entonces, en este triángulo necesito conocer esta parte de acá, ¿ya? Necesito conocer esta parte que está por aquí, ahí. Y si se conoce cuánto mide acá, si se conoce cuánto mide acá, desde aquí hasta aquí, entonces yo podría determinar ahí, y luego desde aquí hasta aquí. Si yo conociera eso, el problema estaría resuelto. Entonces, fíjate que esta parte vertical, según lo que me han indicado, vale 12. Entonces esa parte en realidad sí se conoce, ¿no? Esa parte en realidad sí se conoce. Vale 12 metros. Y esta parte de acá horizontal, hasta aquí, hasta C, vale 6. Pero fíjate que esto vale 3, por lo tanto, toda esta parte vale 9 metros. Bueno, entonces ahora sí por Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras podemos determinar la distancia. Por Pitágoras sería así. La distancia sería raíz cuadrada de quién? De 9, que es la parte horizontal, al cuadrado, más 12 elevado al cuadrado. Ahí está. Muy bien, ¿cuánto nos sale esto? ¿No es verdad que sería acá 81, ¿sí? 81 más 144. Ahí está, más 144. ¿Y cuánto nos sale eso? ¿La raíz de cuánto? ¿Mm? 225. Ahí está, 225. Y esa raíz corresponde al número 15. 15 en este caso metros. Muy bien. Y ahí tendríamos el recorrido y también la distancia. Bien, chicos, te invito a practicar esto de rapidez media, módulo de la velocidad media y también lo que es el recorrido y la distancia. ¿Sí? Entonces, nos quedamos ahí, resuelve los problemas que aún faltan en tu libro y hasta la siguiente semana.